Bueno, pues vamos al lío, que el material que tenemos hoy entre manos es de los que te dejan pensando un buen rato. Tenemos varios textos sobre un enfoque llamado presencia biodinámica, y lo que proponen es, básicamente, poner patas arriba casi todo lo que creemos saber sobre la salud, el cuerpo y la mente. La pregunta central que vamos a intentar responder hoy es una que seguro que mucha gente se ha hecho. Si se supone que nuestro cuerpo es tan increíblemente inteligente, ¿por qué parece fallarnos tanto, con dolores crónicos, ansiedad o enfermedades? Las fuentes que analizamos sugieren que el problema no está en el cuerpo, sino en un director de orquesta que ha usurpado el mando y que no sabe leer la partitura. Hoy vamos a descubrir quién es ese director y cómo, según esta visión, se le puede devolver la batuta a la propia vida. Justo a eso iba. Para entender esta propuesta hay que desgranar tres ideas que se van entrelazando. La primera es que no tenemos una, sino dos mentes funcionando a la vez, y están en conflicto. La segunda es una redefinición total del trauma, que deja de ser un evento del pasado para convertirse en un proceso biológico que se quedó a medias. Y la tercera, y quizá la más chocante, es ver la enfermedad no como un error, sino como un acto de pura inteligencia biológica. Empecemos por esas dos mentes, porque es la base de todo. Las fuentes hablan de una mente adquirida y una mente primordial, y usan una analogía que me parece potentísima. Una cosa es leer la partitura de una sinfonía, analizarla, entender su estructura, y otra muy distinta es ser el sonido de esa sinfonía en el instante en que sucede. Esa analogía lo clava. La mente adquirida es la que lee la partitura. Es nuestro software personal. Todo lo que hemos aprendido, nuestras memorias, la cultura, el lenguaje, nuestras creencias. Es la que analiza, planifica, juzga y, sobre todo, crea narrativas. Es la voz en la cabeza que nos dice deberías haber hecho esto o tienes que conseguir aquello. Es indispensable para funcionar en sociedad, pero su gran limitación es que solo piensa sobre la vida, no la siente directamente. Es la mente que está ahora mismo intentando etiquetar y organizar todo lo que estamos diciendo para que tenga sentido. Ahí le has dado. Y en contraste está la mente primordial, a la que también llaman cuántica en los textos. Esta no es un software, es el sistema operativo base. Es la inteligencia silenciosa y sensorial que late en nosotros desde antes de nacer. Es la que sabe cómo hacer latir el corazón, cómo digerir la comida o cómo cicatrizar una herida sin que le demos ni una sola instrucción. No piensa en palabras, no tiene pasado ni futuro. Simplemente es y siente la realidad, de forma directa, sin filtros. Vale, entiendo la distinción. Pero, ¿dónde está el problema? Ambas parecen necesarias. El problema, según esta perspectiva, es una usurpación de poder. La mente adquirida, la narradora, se ha convencido de que ella es la jefa. Quiere controlar los latidos del corazón con ansiedad, la digestión con preocupación. Intenta dirigir una orquesta biológica infinitamente compleja con una partitura muy simple basada en miedos y creencias aprendidas. O sea que hay un conflicto de intereses, por así decirlo. Y esa usurpación crea una desconexión brutal. El cuerpo, que solo sabe responder a la realidad directa, se tensa. El sistema nervioso se queda atrapado en un estado de alerta porque está recibiendo órdenes contradictorias de la mente. Y empezamos a vivir en una especie de realidad virtual, una realidad de segundo orden, filtrada por nuestros pensamientos en lugar de la experiencia viva y directa. La propuesta no es matar a la mente adquirida, claro, sino devolverla a su puesto, el de una increíble asesora al servicio de la inteligencia primordial, que el cuerpo sienta y responda y que la mente venga después a dar nombre o a planificar, no a la inversa. Entendido. Y es precisamente ese intento de la mente por controlar una experiencia que la desborda, lo que nos lleva de cabeza al siguiente punto, el trauma. Porque la visión tradicional es muy mental, muy psicológica. Pero si la mente adquirida es parte del problema, la solución no puede estar solo ahí. ¿Dónde está entonces? Exacto. Esto redefine el trauma por completo. Las fuentes dicen que el trauma no es la historia de lo que nos pasó. La historia es el recuerdo, que pertenece a la mente adquirida. El trauma es la respuesta biológica que se quedó inconclusa dentro de nosotros. Lo llaman una indigestión vital. Digestión vital. Suena potente. ¿Qué significa exactamente? Significa que ante un suceso abrumador, la vida en nuestro interior quiso hacer algo. Luchar, huir, gritar, protegerse, pero por la razón que fuera, ese impulso vital se vio interrumpido, no pudo completarse.
Y esa enorme cantidad de energía de supervivencia se quedó congelada, atrapada en el sistema nervioso. El trauma no es el recuerdo, es esa energía congelada. O sea que es algo físico. No es una idea, es energía eléctrica y química estancada en los tejidos. Precisamente. Piensa en esto. Es como si en mitad de una carrera para salvar tu vida, alguien le diera el botón de pausa. 20 años después, tus músculos siguen tensos, listos para echar a correr en cualquier momento, aunque estés sentado en el sofá viendo la tele. Esa ansiedad inexplicable, esa tensión crónica, son el eco de esa carrera que nunca terminó. Y hay un tercer elemento que mencionan que es clave. La herida original no es el golpe, sino la ausencia de testigo. Haber vivido algo insoportable en completa soledad, sin la presencia reguladora de otro sistema nervioso que te dijera, estoy aquí, estás a salvo. Un momento. Esto choca frontalmente con décadas de psicoterapia. La idea de hablar de ello, de analizar el recuerdo para procesarlo. Estamos diciendo que eso no es el camino, o incluso que podría ser contraproducente porque mantiene a la mente adquirida analizando en bucle, en lugar de dejar sentir al cuerpo. Es una pregunta muy pertinente. Desde esta visión, analizar la historia puede ser útil para la mente adquirida, para que entienda el mapa, pero no descongela la energía. El cuerpo no entiende de análisis, entiende de seguridad y de presencia. La sanación ocurre cuando creamos las condiciones para que esa energía, congelada, por fin se mueva, se sienta y se integre, para que el cuerpo pueda completar el ciclo que se quedó a medias. Impacto, defensa, descarga, reorganización y finalmente descanso. Has mencionado la palabra descarga. ¿A qué se refiere? Porque suena un poco intenso. Es mucho más natural de lo que parece. Piensa en cuando te das un susto de muerte, por ejemplo, casi te atropella un coche. Pasa el peligro, te sientas en un banco y de repente empiezas a temblar sin control durante unos segundos. Eso es una descarga biológica. Es el sistema nervioso liberando toda la adrenalina y la tensión acumulada para volver a la calma. Pues bien, el trauma es como un susto que se quedó congelado a mitad de ese temblor. Y la sanación consiste en gran medida en crear un entorno tan seguro que el cuerpo por fin se permita terminar de temblar, o de llorar profundamente, o de respirar hondo. Es un proceso fisiológico, no mental. Vale, aquí es donde creo que a mucha gente le va a explotar la cabeza. Porque si seguimos esta lógica del cuerpo que sabe lo que hace, llegamos a la tercera idea radical. La enfermedad no es un error. Y, sinceramente, esta es la parte que más me cuesta. Cuando mi hijo tiene fiebre alta, mi primer instinto no es que sabiduría la de su cuerpo, es entrar en pánico y buscar el antitérmico. ¿Cómo se reconcilia esta filosofía con el miedo real que sentimos? Es la reacción más normal del mundo, porque toda nuestra cultura se basa en la idea de que la enfermedad es un enemigo a batir. La fiebre es mala, la inflamación es mala, el dolor es malo. Hay que eliminar el síntoma. Pero estos textos proponen que, al hacer eso, a menudo estamos saboteando a nuestro propio cuerpo, en mitad de su trabajo de reparación. La propuesta es así de radical. Entonces, ¿qué es la enfermedad desde este punto de vista, si no es un fallo del sistema? Es un acto de inteligencia biológica. Es un programa especial, con pleno sentido biológico, que el cuerpo activa como respuesta a un conflicto que ha superado su capacidad de adaptación. El síntoma no es el problema, es un mensajero que nos informa de un proceso de reorganización interna. Y el mensaje, según entiendo, cambia dependiendo de la fase en la que estemos. Aquí es donde se mencionan de pasada las 5 leyes biológicas, ¿no? Sí, este modelo se apoya mucho en esa perspectiva. Sin entrar en detalles complejos, la idea clave es que el cuerpo opera en 2 fases. Primero, hay una fase de conflicto activo, de estrés, donde el sistema nervioso simpático está a tope. En esta fase, a menudo no hay síntomas o son fríos, como manos frías o insomnio. Estamos en modo lucha-huida. Vale, la fase de estrés. Y luego, cuando el conflicto se resuelve, cuando encontramos trabajo, o salimos de la relación tóxica, o superamos el miedo, el cuerpo entra en la segunda fase, la fase de curación. Y es aquí, en la fase de reparación, controlada por el sistema nervioso parasimpático, donde aparecen la mayoría de los síntomas que llamamos enfermedad. La fiebre, la inflamación, el dolor, la mucosidad, el cansancio extremo. Espera, que lo procese. Me estás diciendo que cuando me siento fatal, con fiebre y dolorido, es porque mi cuerpo ya ha solucionado el conflicto y está en modo taller de reparaciones. En una gran cantidad de procesos, sí.
La fiebre es un mecanismo perfecto para acelerar el metabolismo y eliminar patógenos. La inflamación es el cuerpo enviando un ejército de nutrientes y glóbulos blancos para reparar un tejido. El problema, de nuevo, es la mente adquirida. Interpreta esas sensaciones como una amenaza, entra en pánico, genera más estrés y puede interrumpir o cronificar un proceso de sanación que es completamente natural. La propuesta de la presencia biodinámica es acompañar ese proceso desde la quietud, ofreciendo al cuerpo un entorno de seguridad para que pueda hacer su trabajo sin interferencias. Suena muy simple en teoría, no interferir, pero a la vez increíblemente difícil, porque esa mente adquirida de la que hablábamos no se calla fácilmente. Y esto nos lleva a la herramienta clave que proponen, la escucha corporal profunda. Pero en la práctica, apenas me siento a escuchar mi cuerpo, mi mente empieza: siento algo ya, lo estoy haciendo bien, me duele un poco el hombro, ¿será grave? Ostras, no he contestado a ese email. ¿Cómo se gestiona ese ruido constante para poder escuchar de verdad? Esa es la pregunta del millón, y es el centro de la práctica. Lo primero es entender que la escucha profunda no es un intento de silenciar la mente. Eso sería otra vez la mente adquirida intentando controlar a la propia mente. Es una batalla perdida. La escucha es, más bien, un cambio sutil pero radical en el foco de la atención. ¿A qué te refieres? En lugar de poner la atención en el contenido de los pensamientos, la llevas deliberadamente a las sensaciones físicas puras, sin ponerles nombre. El peso de tu cuerpo en la silla, la temperatura del aire en tu piel, el contacto de tus pies con el suelo. Esas sensaciones están ocurriendo ahora, son realidad de primer orden. Los pensamientos sobre el email son realidad de segundo orden. Al anclar la atención en lo sensorial, no eliminas los pensamientos, pero les quitas el protagonismo. Dejan de ser el centro del universo para convertirse en nubes que pasan por el cielo de tu conciencia. Y supongo que al hacer eso, algo cambia a nivel fisiológico. Cambia todo. Primero, se genera lo que los textos llaman quietud dinámica. No es estar inmóvil como una estatua, es la sensación del eje de una rueda. Está quieto en el centro, permitiendo que todo lo demás gire a su alrededor. Esa quietud de la conciencia que observa sin juzgar ni interferir es profundamente ordenadora para el sistema. Segundo, y esto es automático, se activa el sistema nervioso parasimpático, el modo reposo y reparación. El cuerpo, al sentirse sentido, al sentirse acompañado sin que nadie quiera arreglarlo o cambiarlo, por fin puede bajar la guardia. Sale del estado de alerta y entra en el estado donde la sanación real ocurre. Y mencionan un tercer efecto, la coherencia. Sí, que es la consecuencia natural de lo anterior. La comunicación entre el corazón, el cerebro, el sistema inmune, los tejidos, todo empieza a sincronizarse de nuevo. Vuelven a vibrar en la misma frecuencia, en el mismo campo. De hecho, la salud en este paradigma no es la ausencia de síntomas, sino precisamente esa coherencia. Es el estado en que la conciencia, el cuerpo y el movimiento de la vida fluyen juntos sin conflicto. En el fondo, es un acto de confianza radical en la biología. Hay una frase en los textos que lo resume todo. La vida se regula a sí misma cuando no los interponemos con miedo, control y manipulación. Brutal. Repasemos entonces los grandes desafíos al pensamiento convencional que hemos explorado. Primero, esta idea de que vivimos en un conflicto constante entre dos mentes. La que piensa y narra, la adquirida, y la que siente y es, la primordial. Y que nuestra cultura ha dado todo el poder a la primera. Segundo, el desafío de ver el trauma no como una herida psicológica en el pasado, sino como una respuesta biológica muy real e incompleta en el presente. Energía esperando ser liberada, un proceso que necesita completarse en el cuerpo, no analizarse hasta la extenuación en la mente. Y tercero, el cambio más difícil de asumir. Ver los síntomas de una enfermedad no como un ataque enemigo, sino como la señal visible de que el cuerpo está en plena fase de reparación. Un proceso inteligente que requiere nuestro permiso y nuestra confianza, no nuestra interferencia temerosa. Y la vía para navegar todo esto parece ser esa escucha corporal profunda, ese arte del no hacer, de permitir en lugar de controlar. Es un cambio de paradigma total, de la intervención a la confianza, del control a la rendición. Para terminar, hay una reflexión en los textos que me parece el cierre perfecto.
La invitación no es a creer ciegamente en estas ideas. Eso sería, una vez más, un acto de la mente adquirida, que colecciona nuevas creencias. La invitación es a hacer algo más radical, a ponerlo a prueba en la propia experiencia. El autor propone leer sus textos llevando una parte de la atención al cuerpo, sintiendo que resuena, que se tensa, que se relaja. Dejar que sea el cuerpo el que lea, no solo la mente. Exacto. Y la pregunta final que deja flotando no es para que la responda nuestro intelecto, sino para que la contemplemos desde el sentir profundo de nuestro organismo. La pregunta es, ¿y si es verdad que nuestro cuerpo ya sabe perfectamente cómo vivir y lo único que necesitamos aprender es a dejar de interferir?